Bueno, buenas tardes para todos. Hoy nos encontramos un día más aquí desde el Laboratorio de Investigación y Evaluación Deportiva Wheeler Tecnología Aplicada al Deporte. Hoy vamos a mostrar un estudio que realizamos con un deportista, es un estudio de caso, donde evaluamos la fuerza aplicada en plataformas de fuerza y la actividad electromiográfica durante la realización de diferentes saltos verticales del protocolo de Bosco. Hicimos el squat jump, el CMJ, los saltos repetitivos en 10 segundos y evaluamos el drop desde 40, 50 y 60 centímetros. Lo que queremos mostrar en este video es la importancia que tiene el tejido conectivo en la eficiencia del movimiento y también cómo el buen entrenamiento de este tejido puede llegar a disminuir el impacto mecánico durante las acciones deportivas como correr, saltar, frenar, cambiar de dirección o todas las acciones excéntricas, facilitándole al movimiento la absorción de los impactos y las desaceleraciones forzadas que se dan en todos los gestos deportivos. Entonces lo que realizamos, como lo acabo de decir, fue un análisis de las características dinámicas o de la fuerza y en cada uno de los saltos hicimos un análisis electromiográfico. Lo que queremos mostrar es la importancia que tiene el tejido conectivo y también la importancia que tiene entrenar el tejido conectivo. No solo es importante entrenar la fuerza o mejorar la hipertrofia o el aumento de la masa muscular como un mecanismo como un factor de rendimiento deportivo, sino también el tejido conectivo es supremamente importante para mejorar la eficiencia del movimiento. Entonces, aquí lo que vemos es en una plataforma de fuerza, la gráfica, el peso del deportista registrado por la plataforma son 784 newtons. Hay un contramovimiento leve antes de saltar, donde lógicamente por flexión hay un reporte de menor producción de fuerza y en un tiempo de 155 milisegundos, cuando el deportista salta, pues hay una producción de fuerza de 1659 newtons. Estamos hablando que el deportista después de eso tiene una fase de vuelo y cuando aterriza, o sea, cuando está en el aire y vuelve a caer en el piso, pues encontramos de nuevo una alta producción de fuerza, que en este caso son 2.435 newtons. Entonces, lo que queremos mostrar acá es, como vamos a ver más adelante con la electromiografía, estas producciones de fuerza tan altas, ¿quién las asume? ¿El tejido muscular o las asume el tejido conectivo? Entonces vamos a verlo ahora. Es importante porque si nosotros vemos aquí el peso reportado por la plataforma o la fuerza reportada por la plataforma de 784 al momento de saltar, vemos que hay en fuerza relativa, o sea, en fuerza con relación al peso corporal, hay más de un 2,1 en relatividad, o sea, más del doble del peso corporal en el momento de aplicar la fuerza. Y cuando aterriza, pues estamos viendo que está por encima de 3 veces el peso corporal. Perfecto. Entonces, cuando nosotros analizamos la electromiografía, lo que nos encontramos es con algo como esto que les vamos a mostrar acá. Los grupos musculares que más activación tienen, o el grupo muscular que más activación tiene de los evaluados, que fue el vasto lateral, el vasto medial y el recto femoral, pues en este caso fue el recto femoral, tanto en el reclutamiento medio como en el reclutamiento por segundo o la explosividad, como también en la máxima contracción que se generó durante el salto. Entonces el recto femoral es el que se lleva la mayor carga mecánica al momento de saltar y vemos que es uno de los grupos musculares que más carga, perdón la redundancia también, encontramos en los deportistas cuando realizan prácticas repetitivas, sobre todo donde hay acciones muy explosivas, como puede ser correr, saltar, todo este tipo de acciones que requieren una rápida aceleración con una fase concéntrica explosiva. Entonces, entendemos que dentro de este gesto, el recto femoral es uno de los grupos musculares que más carga a nivel de fuerza, o sea, mecánica, se lleva durante la realización de este gesto. Lo que también podemos ver, podemos observar, está la electromiografía. Este es el momento cuando el deportista está de pie
flexiona y sostiene 5 segundos, y justo cuando salta es cuando se ve el mayor registro electromiográfico. Entonces, como sabemos, el squat Diane lo que hacemos es que el deportista se mantenga en una flexión de 90 grados durante 5 segundos para eliminar o disminuir la contribución del elemento elástico, o sea, tendones, epimicio, perimicio, endomicio, oscurina, titina, los elementos que están dentro del citoesqueleto a nivel del sarcómero, que todos estos que pueden absorber o desacelerar el movimiento, disipen el calor o la energía acumulada y encontrar que la máxima activación o la máxima producción, perdón, durante la realización de este gesto la haga el elemento contráctil. Entonces aquí queda evidenciado que hay una contracción sostenida y después se presenta un pico muy alto de producción de fuerza. ¿Justo en qué momento? Aquí cuando podemos ver hay una leve flexión para volver a saltar cuando el deportista va a hacer el squat Diane. Aquí queda mucho más claro el movimiento. Vemos que esto es la plataforma de fuerza y esta es la electromiografía. Cuando él flexiona, vemos la contracción sostenida, es en este momento, y cuando él va a saltar, en ese salto encontramos que hay una gran producción de fuerza, o sea que esto tiene un gran momento concéntrico al momento de impulsar, y habíamos dicho que el grupo muscular que mayoritariamente se lleva la carga en el salto va a ser, en la fase concéntrica, va a ser el recto femoral. Entonces, esto encontramos en este primer análisis. Después analizamos el CMJ. El CMJ o salto con contramovimiento tiene otras características neuromusculares completamente distintas que el squat Diane y por eso es importante evaluarlo también. Entonces lo que encontramos es lo mismo, las fases. Vamos adelantando acá. Entonces vemos que cuando el deportista va a saltar, antes de saltar tiene un peso de 784 newton. El mismo deportista hace una flexión, baja brusco y salta. Y al momento de saltar, pues en la flexión profunda la plataforma reporta 143 newtons y en menos de 300 milisegundos, que es cuando flexiona y salta, alcanza una producción de 1877 newtons. O sea que estamos hablando que tiene una alta fuerza o una alta producción de fuerza en relación al peso corporal durante la realización de este gesto. Lo interesante de esto, es ver que cuando se realiza la electromiografía, vemos que ya la disminución de la actividad eléctrica, que la actividad eléctrica es mucho menor en el recto femoral y el vasto lateral, es el que se lleva el mayor porcentaje de activación en un gesto con contramovimiento. Lo otro que también vamos a mostrar, como lo acabamos de decir, el vasto lateral es el que se lleva el mayor reclutamiento medio, reclutamiento por segundo y la máxima contracción voluntaria. Pero cuando nosotros analizamos la electromiografía, vamos a explicar en este momento la diferencia principal entre el squat Diane y el CMJ. Como ustedes ven en este momento, vamos a explicarlo, aquí el deportista está de pie, cuando realiza la flexión, en el momento en que realiza la flexión, no hay activación electromiográfica y la activación solo se da en el momento concéntrico. ¿Qué me está mostrando? Que la desaceleración, cuando él baja, hace el contramovimiento y salta, se la lleva principalmente el elemento elástico en serie y el elemento elástico en paralelo. ¿Por qué? Porque cuando él flexiona no aparece registro electromiográfico, pero como lo vamos a ver ahora en la plataforma de fuerza, hay una alta producción de fuerza o una alta aplicación de fuerza durante esa fase de desaceleración y potencia la fase siguiente, que es el momento concéntrico, o sea, cuando el deportista salta. Aquí empezamos a ver la importancia que tiene el evaluar, ya sea en una fase de rehabilitación o entrenar dentro de la preparación física, los elementos elásticos en serie y en paralelo, porque estos lo que hacen es desacelerar el movimiento a través de la absorción de la energía
ya sea una energía potencial o una energía cinética si yo voy cayendo de un salto, para posteriormente potenciar el momento concéntrico. Por eso siempre hemos escuchado que la saltabilidad o la pliometría mejora la eficiencia o mejora la velocidad de movimiento. Pero vamos a explicar en los saltos que sigue que es muy importante la interpretación de esto, porque así como yo puedo mejorar, también puedo sobrecargar la articulación del deportista. Entonces, aquí lo que estábamos mostrando es que cuando él flexiona y salta, durante la flexión no aparece actividad eléctrica, o sea, el músculo parece como si estuviera en completa relajación, pero cuando salta es donde más actividad se presenta, que es la fase concéntrica. Y cuando comparamos con la plataforma de fuerza, estamos viendo acá, estamos viendo exactamente lo mismo que acabamos de ver, que acabamos de nombrar. Cuando él flexiona, en el momento de la flexión, miren que no hay actividad electromiográfica, pero aquí es donde más producción de fuerza se genera, justo en la transición entre lo excéntrico y lo concéntrico. Entonces, vuelvo a repetir, la importancia que tiene los elementos elásticos en serie y en paralelo para potenciar la fuerza en el momento concéntrico. Cuando nosotros ya analizamos los saltos continuos, aquí ya aparece un fenómeno completamente diferente y lo que quiero mostrarles en este momento es lo siguiente. En cada fase de vuelo, como se representa acá en la gráfica, en cada fase de vuelo el deportista está en el aire y lógicamente la plataforma no reporta fuerza, pero cada vez que él impacta contra el piso, en el caso de este deportista que pesa o la plataforma reporta 784 newtons, cada vez que él impacta y rebota, hay un registro de fuerza de 3.790 newtons en promedio, lo que me está hablando de 4,8 veces el peso corporal en un tiempo inferior a 99 milisegundos. Esto es importante entender por qué. Porque como vamos a ver ahora con la electromiografía, en un tiempo tan corto de aplicación de fuerza, no alcanza a generar el cuerpo una contracción voluntaria y entran a ser parte los mecanismos reflejos, en este caso el uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi, se encargan de generar una contracción reactiva y refleja durante la fase excéntrica brusca. Y esto llega a generar aproximadamente, como vemos aquí, casi 5 veces el peso corporal del deportista. O sea que el entrenamiento de los mecanismos reflejos también es importante para potenciar la eficiencia neuromuscular durante el movimiento. Eso queda claro en esta diapositiva que vamos a ver acá, donde explico que cuando el deportista está en el aire, vamos a ver acá, cuando el deportista está en el aire, está en fase de vuelo, que es este momento, miren que es cuando más activación eléctrica se presenta y ese fenómeno siempre hemos hablado, se conoce como preactivación neuromuscular. El sistema nervioso preactiva la musculatura en el aire para cuando entra en contacto con el piso, potencie la fase concéntrica y disminuya la carga a nivel articular y a nivel muscular. Miren que cuando él está en contacto con el piso, que es esta gráfica que estoy señalando en este momento, no hay activación eléctrica. ¿Por qué? Porque la electromiografía, vuelvo y repito, me registra la activación muscular y el impacto o la fuerza que se está generando en ese momento no la está dando el mecanismo muscular o el mecanismo contráctil, sino que la está generando, en este caso, los elementos elásticos y los elementos reflejos. Elásticos en serie, elásticos en paralelo y también el uso neuromuscular y el órgano tendinoso de Golgi. Por eso la importancia, como lo estoy diciendo en esta videoconferencia, la importancia del entrenamiento, del ciclo estiramiento-acortamiento largo, pero también la importancia del ciclo estiramiento-acortamiento reactivo para potenciar las fases de desaceleración y para potenciar las fases reactivas. Es lo que les estaba mostrando, queda aquí mucho más claro, y es que cada impacto en el piso
es de 4,8 veces el peso corporal, pero justamente cuando él impacta contra el piso es donde menos actividad eléctrica muscular se presenta. Cuando él está en el aire se genera la preactivación y cuando entra en contacto con el piso no hay actividad eléctrica. Lo que estamos demostrando de nuevo, vuelvo y repito, es la importancia de las contracciones reflejas que generan los mecanismos pasivos que nos es la masa muscular. También, esto es, lo aclaro desde ahora, cuando se presentan las cargas musculares o las fatigas musculares en la práctica deportiva, en la mayoría de los casos se presenta porque el músculo ha perdido la eficiencia de sus elementos elásticos y de sus mecanismos reflejos para absorber la carga mecánica de los impactos. Por ejemplo, cuando corremos, el elemento elástico desacelera como un resorte, se estira para absorber los impactos de la carrera y cuando eso empieza a fatigarse o no está bien entrenado, lo que hoy por hoy se conoce como la fuerza excéntrica, no está bien entrenado, pues la carga mecánica pasa de ser de contrarrestarla el elemento elástico y pasa a recibirla el elemento muscular y por eso empezamos a encontrar cargas musculares. Bueno, entonces la carga mecánica no la recibe el músculo en este tipo de test. Y cuando analizamos el drop desde tres alturas diferentes, 40 centímetros que es esta, 50 y 60, o sea, dejar caer al deportista desde tres alturas diferentes, vemos que la curva de fuerza es completamente distinta. Ya la vamos a explicar en este momento. Vemos que en este, cuando el deportista cae, esta primera curva que ustedes ven acá es la fase excéntrica y el segundo pico es la fase concéntrica. Como siempre hemos estudiado y hemos leído, los gestos pliométricos lo que buscan es potenciar la fase concéntrica. Como pueden ver acá, desde la altura de 40 centímetros para este deportista, la fase concéntrica es mayor que la fase excéntrica, o sea, el impacto durante el aterrizaje facilitó el momento concéntrico. Cuando estoy hablando de 50 centímetros, miren que ya la fase concéntrica y excéntrica se empieza a igualar e inclusive la fase excéntrica es más alta, lo que me está mostrando que el impacto es mayor a la posibilidad, o la fuerza del impacto, perdón, es mayor a la posibilidad que tiene el deportista de salir hacia la fase concéntrica. Aquí estaríamos hablando que ya la carga en el momento de aterrizar es mucho más alta para el deportista. Y si lo dejo caer de 60 centímetros, miren que aquí hay un pico excéntrico mucho más alto que la fase concéntrica. Lo que me queremos, o lo que demostramos con esta gráfica es que el impacto ya es muy fuerte para que el deportista contrarreste con una buena fase concéntrica. Una conclusión de esto es la importancia de poder prescribir las alturas ideales en función de la fuerza que el deportista tiene. Entonces, lo que les estaba diciendo era esto. Vamos a verlo en este momento rápidamente. Lo que les quiero mostrar es el deportista que pesa 784 cuando aterriza genera una fuerza excéntrica equivalente a 3,5 veces el peso corporal. Y cuando sale del piso hacia la fase concéntrica genera una fuerza relativa de 4 veces el peso corporal. O sea que una altura de 40 centímetros para este deportista potenció la fase concéntrica. Ahora miramos si cae de 50 centímetros. ¿Qué pasó cuando cayó de 50 centímetros? Cuando cae de 50 centímetros genera una fuerza en el impacto de 3,3 veces el peso corporal, pero genera una fase concéntrica de 3,2 veces el peso corporal. O sea, ya la fase excéntrica empezó a ganarle a la fase concéntrica. O sea, el momento del impacto es mayor en relación a la fuerza que el deportista tiene para salir del salto. Y cuando vemos de 60 centímetros, pues pasa algo completamente diferente, pero que es ya no es beneficioso para el deportista y es entra en contacto con el piso con una relatividad de 4 veces el peso corporal, lógicamente porque hay mayor fase de vuelo, hay mayor energía cinética al momento del aterrizaje y eso genera que la fase concéntrica se disminuya a 2,7 veces el peso corporal.
La conclusión de esto es que la única altura que potenció la fuerza realmente en el deportista fue la altura de 40 centímetros. Los otros dos saltos generan más impacto articular y más carga muscular que desarrollo de la fuerza reactiva a través de la estimulación de los mecanismos reflejos. Y eso queda demostrado en esta gráfica que les voy a mostrar a continuación. Bueno, aquí pasamos esto. Lo que les quiero mostrar es desde 40 centímetros como, desde 40 centímetros, adelanto esto, a medida que va aumentando la altura, a mayor altura hay mayor reclutamiento de unidades motoras. Eso no significa que es una buena respuesta a ese tipo de entrenamiento. ¿Por qué? Porque cuando entrenamos pliometría, lo que queremos es disminuir la carga muscular y aumentar el estrés en el mecanismo elástico y en el mecanismo reactivo. Y pasa todo lo contrario cuando, en el caso de este deportista, empezó a aumentar la altura de caída, lo que encontramos es que el reclutamiento de unidades motoras fue mayor. O sea, pasé a generar mayor carga muscular. ¿Por qué? Porque al impactar contra el piso, el deportista tiene que hacer más fuerza contráctil para poder salir hacia la fase concéntrica. No pasa lo mismo cuando era una altura de 40 centímetros, donde, como ya vamos a ver a continuación, esta gráfica que sigue, perdón, adelanto esto, pasa lo siguiente. A 40 centímetros, ¿qué pasó? A 40 centímetros hay una preactivación, aquí va cayendo el deportista, este es el momento donde impacta con el piso, y miren que en el área bajo la curva hay una alta activación muscular, fase de preactivación, y cuando entra en contacto con el piso hay un pico concéntrico, pero todo el rango del movimiento hubo activación muscular antes y después. Cuando ya entramos a 50 centímetros, vemos que en la fase de vuelo hay menor activación muscular. Entonces, ¿qué pasa? El sistema nervioso, cuando ya la altura es mayor a la fuerza que el deportista, bueno, cuando el impacto del aterrizaje es mayor a la capacidad que tiene el sistema del deportista para soportar ese impacto en un trabajo pliométrico, inhibe la producción o inhibe la contribución de los elementos elásticos y de la fuerza reactiva, porque ya no es capaz de soportarla y entonces la carga se la lleva el músculo o el componente contráctil, como estamos viendo acá. Mayor activación en la fase concéntrica y menos activación en la fase de vuelo. Y cuando pasamos a 60 centímetros, pues pasa exactamente lo mismo. Mucha menos activación en la fase de vuelo y también al momento del impacto hay más actividad eléctrica. La conclusión de esto es, nosotros tenemos que evaluar, muy importante en las fases de readaptación deportiva, antes de iniciar el trabajo pliométrico o antes de iniciar la carrera continua y también el entrenamiento deportivo, ir evaluando a través de los saltos el comportamiento de los elementos elásticos y de los elementos reactivos. Esto me lo da fácilmente la evaluación del squat down, del CMJ y de los saltos reactivos, para ver cómo se está comportando estos elementos que potencian la eficiencia muscular. Y lo otro, que cuando voy a entrenar pliometría tengo que tener presente la altura ideal, porque a medida que la altura aumenta, el estrés se lo lleva el músculo y no los elementos reactivos ni los elementos elásticos, que es lo que debo entrenar cuando hago trabajos de saltabilidad, de pliometría o trabajos de reactividad. Entonces, finalizo mostrando las gráficas. Lo que les estaba diciendo ahora, cuando trabajo de 40 centímetros, miren que la fase excéntrica es menor a la fase concéntrica, y eso me lo muestra aquí una activación antes de entrar en contacto con el piso y una buena activación al momento de saltar. Pero cuando va aumentando la altura, miren que es más alto el pico excéntrico y hay menos actividad eléctrica en la fase de vuelo, y cuando él salta hay una alta activación al momento de entrar en contacto con el piso. Vuelvo y repito, me está demostrando que el choque contra el piso lo está contrarrestando el músculo y no el uso neuromuscular, el órgano tendinoso y la parte elástica a nivel muscular.
y cuando es 60 centímetros, pues peor aún. Miren la curva tan grande al momento del impacto contra el piso y miren la curva pequeña cuando hago una fase concéntrica. Y aquí miren que tampoco hay activación y el pico se da justo cuando hago el movimiento o el contramovimiento para saltar. Entonces, finalizamos este video. Vamos a presentar nuestro próximo curso, que es entrenamiento pliométrico, que va a ser en el mes de diciembre, donde vamos a tratar todos estos temas del entrenamiento para una buena progresión metodológica dentro del entrenamiento pliométrico, que es uno de los entrenamientos más efectivos, pero también uno de los entrenamientos que, si no se planifica bien, puede llevar a tener más sobrecarga articular. Entonces, les dejamos este video